área de riesgos emergentes. Creemos que la situación del mundo hoy, no solamente con los nuevos estilos de trabajo que se han enfatizado aún más con todo el tema de la pandemia, sino también con esos nuevos estilos de trabajo que se imponen a raíz de la robotización, a raíz de la cuarta revolución, hablemoslo en términos generales. Creemos que más el abordaje que hoy las empresas deben dar está muy enfocado hacia riesgos emergentes, como es el caso de los temas de bioseguridad, que no solamente es por el coronavirus o por la COVID-19, sino también por cualquiera de los factores biológicos que un momento, en este momento y en un futuro inmediato, van a ser uno de los riesgos también que van a afectar muchísimo a la sociedad, a la comunidad y a las empresas. Pero igualmente está el tema de salud mental, que es algo en este momento de gran importancia. Yo diría que no solamente para las empresas, sino para un país, para una sociedad. Y ese es por esas razones que dentro de este gran producto de riesgos emergentes que nosotros tenemos como consultora, hemos querido trabajar el día de hoy este tema de salud mental en la alianza que nosotros hemos hecho con NC Consulting, con quienes vamos a trabajar el día de hoy y que más adelante pues les presentaré a quienes nos acompañan como expositores y como CEO de NC Consulting. Y el tercer aspecto que nosotros trabajamos mucho es la cultura, pero una cultura meta inteligente. Nosotros no estamos trabajando esta cultura tradicional de seguridad y salud en el trabajo, sino que estamos trabajando una cultura basada realmente en meta inteligencia que se fundamenta en encontrar verdaderamente el valor de cada una de las personas en el contexto de la seguridad y la salud. Y por supuesto, a través de ella formar líderes metainteligentes a lo largo de toda la organización, por supuesto, considerando de manera importante también la gestión misma del conocimiento. Y todas estas tres áreas de negocio nuestra de consultoría o nuestros grandes productos de consultoría están enmarcados en una herramienta tecnológica que se denomina SIGES, que permite que a través no solamente de un software, sino de una app, nosotros podamos estar trabajando en las empresas y con las empresas todos los temas de inspección, investigación de accidente, indicadores, gestión del mismo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en fin, observaciones, la metodología de, por ejemplo, de observaciones, y todo esto en una sola app que le permite a los trabajadores de una empresa o a las personas o a los niveles que considere la empresa poder gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores desde su mismo celular, pudiendo todo esto llegar en línea al entorno web. De tal manera que estos son, digamos, como los grandes servicios donde nosotros estamos trabajando. Esto solamente es una abreboca para quienes no nos conocen puedan de alguna manera identificar aquellas acciones o aquellas consultorías a las cuales nosotros nos estamos dedicando permanentemente y a través de los cuales hemos podido llegar a muchas grandes empresas, pero también a pequeñas y medianas empresas donde creemos se vuelve muy importante la optimización de los recursos, sobre todo para liderar adecuadamente la seguridad, la seguridad y la salud, ser eficientes y obtener resultados que verdaderamente impacten a los negocios. Hoy, frente a la pandemia, la salud es un elemento fundamental, es un elemento crítico que de la mano con el impacto económico, con el crecimiento y el desarrollo de un país, serán los que nos ayudarán realmente a salir adelante. Pero también es cierto que la salud se debe saber manejar estratégicamente y de manera integral dentro de la estrategia misma del negocio de las organizaciones. Entonces, para no ir a más preámbulos, dentro de esta alianza que estamos teniendo en ese Consulting y Leer Prevención,
Nos van a acompañar en esta tarde de hoy la doctora Neus Ferrer y Cristina García. La verdad, dos licenciadas en psicología con una amplísima experiencia en este tema. Tengo digamos, el honor de conocerlas desde hace muchísimo tiempo y de poder verlas en escenarios distintos a nivel internacional, con unos resultados muy importantes en todos los temas de liderazgo, de salud mental, etc. Ambas son licenciadas en psicología, como les decía en un principio, han sido las fundadoras de NC Consulting, tienen más de 20 años de experiencia, por favor no les calculen la edad, son gente joven, pero tienen más de 20 años de experiencia como consultores y partner estratégico en la dirección de muchos proyectos internacionales en España, en Portugal, en Colombia, y en proyectos relacionados con el talento humano, con el neuroliderazgo, con el bienestar y la seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, ellas también están y han incursionado y trabajan en todos los procesos de certificación y de formación en empresas saludables. Son especialistas en diseño y desarrollo de proyectos de transformación cultural y de neuroaprendizaje, sobre todo aplicado al desarrollo de competencias. Son coach integrativo y sistémico, han hecho máster en programación neurolingüística y son coautores de varios libros de empresa saludable y neuroliderazgo. Esto es un resumen, porque la verdad, y lo hice un resumen de lo común que tienen Neus y Cristina, pero por supuesto cada una tiene unas fortalezas indiscutibles en diferentes temas y su hoja de vida es bastante amplia. Aquí solamente hacemos un resumen. De tal manera que bienvenidas Neus y Cristina. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de esta alianza estratégica que hemos hecho y estamos seguros que le podremos aportar muchísimo al país y a nuestras empresas en Colombia con toda esa experiencia unida de ustedes en todos estos temas y de nosotros en todos estos aspectos del gerenciamiento y de la gestión en seguridad y salud. Así que bueno, los dejo entonces en compañía de Neus y de Cristina para que nos compartan todos estos temas de salud mental tan importantes en este momento. Entonces, adelante, Neus y Cristina. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí, también nosotras con una certeza y una ilusión muy grande en este proyecto conjunto, porque realmente creo que, bueno, que complementamos las necesidades del momento de las organizaciones en este tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, yo un poco voy a iniciar yo, vamos a ir combinando Cristina y yo. Como bien ha comentado Miriam, Cristina y yo somos socias fundadoras y CEOs de NC Consulting. Llevamos, bueno, nuestra empresa se inició en Barcelona hace ya 25 años. Y desde hace unos cuantos tenemos también sede ya aquí en Colombia y en estos momentos, como comentaba Miriam, con este proyecto de compartir, ¿no? De compartir y de sumar. Son momentos en los que yo creo que la colaboración es muy importante, ¿no? Y hoy venimos a hablar de un tema clave en estos momentos, yo creo que es la salud mental. La salud mental a lo largo de este ratito que vamos a estar compartiendo, vamos a revisar un poco cuál es la realidad del momento. No nos vamos a extender mucho en cifras, pero sí haremos una pequeña revisión. La realidad es que la salud mental de alguna manera es la gran olvidada, ¿no? No es nada nuevo, forma parte de nosotros, pero nos cuesta hablar de ello. Por eso hemos hablado, bueno, hemos titulado, ¿no? a la sesión de hoy, a la charla de hoy, hablamos de salud mental, porque quizá es una de esas conversaciones pendientes que, bueno, yo siempre recuerdo una conferencia que escuché de Álvaro González Alorda, que él siempre decía que cuando los problemas no los abordas y los dejas aparcados es como poner un pescado en un cajón.
Claro, por sí solo no se va a volver al mar y todos sabemos qué sucede cuando un pescado está escondido en un cajón, ¿no? Y eso es un poco lo que nos puede pasar con la salud mental si no tomamos las riendas de abordarla en este momento. Por lo tanto, vamos a revisar un poco esas cifras, vamos a ver cuál es nuestra realidad, cuál era ya la realidad del siglo XXI, ¿verdad? Pero además, ¿cuál es la del año 2021? Que han pasado muchas cosas. Yo digo, hace 2 años estábamos en el siglo XXI, pero realmente parece que haya pasado un siglo con todo lo que ha sucedido en este año 2020, ¿no? Pero además de ver un poco ese contexto, vamos a ver cuál puede ser el rol de las organizaciones en este ámbito de la salud mental y sobre todo dar un vistazo, ¿no? A cómo podemos intervenir en salud mental desde las organizaciones, que al final es algo de alguna manera nuevo para todos, ¿no? Y bueno, como comentaba, no me voy a extender mucho en cifras, pero sí hacer una pequeña reflexión, ¿no? Una reflexión sobre este tema. Voy a citar primero como fuente la Organización Mundial de la Salud. De alguna manera, desde esta organización nos hablan de que 5 de cada 10 causas de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben a causas psiquiátricas. Realmente la cifra es... bueno, es muy, muy importante como para no poner sobre la mesa este tema, ¿no? Que 1 de cada 4 personas padecerá 1 o más trastornos mentales a lo largo de su vida. Que los trastornos por depresión, por ansiedad, cuestan a la economía mundial $1 billón anuales en pérdidas de productividad, ¿no? Y aquí hablamos de algo muy cuantitativo, pero yo siempre digo, detrás de todo ello siempre hay personas que están sufriendo con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Y que por cada dólar invertido en la extensión de un tratamiento de trastornos mentales se obtiene un rendimiento de $4 en mejora de salud y productividad. Bueno, estamos en un ámbito organizacional, sabemos que hablamos de personas, pero que también como organizaciones tenemos que dar respuesta a unos resultados de nuestras empresas, ¿no? Por lo tanto, tener esa visión de la inversión que supone, valga la redundancia, invertir en salud mental va mucho más allá, ¿no? Y bien, siguiendo un poco con las cifras y con esa reflexión, ya hace algunos años que desde organizaciones como la propia Organización Mundial de la Salud y como Gallup nos vienen avisando de que, bueno, realmente la situación es preocupante, ¿no? De que trastornos como el burnout y la ansiedad están siendo ya una de las principales causas de incapacidad laboral, ¿no? Y que de alguna manera ya hace unos cuantos años que la Organización Mundial de la Salud nos avisaba de que para el año 2030 eso iba a ser la principal causa de incapacidad laboral. Por lo tanto, bueno, poco el resumen es, vamos ya tarde para la intervención y en estos momentos toca que desde esa realidad, que es una realidad y que creo que bueno, hay muchas personas hoy en esta sesión, ¿no? Es porque quizá nos estamos dando cuenta que eso es así, que llevamos tiempo aplazando estas conversaciones y que en estos momentos nos toca abordarlas de manera urgente. Y por poner algunas cifras de Colombia, ¿no? Y estas cifras son muy actuales. Estamos hablando de cifras ya de este año y nos está hablando que entre un 20 y un 33% de las personas que trabajan en Colombia reportan estrés laboral. Y dense cuenta que decimos, bueno, como si fuera ya normal, ¿no? Hablar del estrés como una normalidad es realmente muy, muy preocupante, porque después profundizaremos, pero después de cada situación de estrés puede haber unas consecuencias muy importantes, ¿no? Para las personas y para las organizaciones. Y bueno, me he permitido también, estos datos son recientes, de un estudio que se hizo aún no hace un año, ¿no? En mayo del año pasado. Ahí se preguntó sobre ansiedad, depresión y sobre el miedo que ha estado presente este año en las vidas de muchas personas y de una manera aplastante por muchos motivos que después profundizaremos. Pero dense cuenta, el 75% de las personas encuestadas decían sentirse cansados sin motivos, el 76% percibir nerviosismo, el 75% remitían que estaban con elevados niveles de inquietud, un 58% con rabia, el 52% manifestaba desesperanza
y un 40% decía que se sentía muy triste y que nada podía cambiar esa tristeza. Eso es un indicador muy relacionado con la depresión, ¿no? Por lo tanto, creo que esas cifras son suficientemente alarmantes como para que todos tomemos conciencia de que cada uno desde su rol, desde su lugar, tiene la posibilidad de intervenir y de poner su granito de arena, porque esto es responsabilidad de todos, ¿no? Yo siempre digo que al final las empresas somos un filtro por el que pasan todas las personas y que las decisiones que tomemos nosotros en este sentido van a tener un impacto en nuestras organizaciones y en la vida de muchas personas, ¿no? Y bueno, después de esta introducción a las cifras, yo así cedo la palabra a mi compañera, a Cristina, para que ella siga entrando un poquito en estas realidades, ¿no?, de este contexto del siglo XX y del año en el que estamos. Muy bien, gracias, Neus. Buenas tardes a todos y gracias. No he tenido la oportunidad antes, Miriam, de la presentación, y yo también muy ilusionada por compartir y por estar en este proyecto todos juntos. Bueno, estamos ante la realidad del siglo XXI, ¿no? Ante la realidad del siglo XXI y hablando de la prevención. Yo quiero que tengamos en nuestra mente durante toda esta presentación y durante todo este tiempo que vamos a compartir la palabra cambio, ¿no? Y qué bonito es si nosotros, todos los que nos dedicamos a la prevención, nos hagamos la pregunta de ¿para qué nos dedicamos y para qué hacemos prevención? ¿Qué es lo que nos hace estar hoy aquí todos juntos? Claro, la parada a cambio. Fíjense que en el siglo XXI hemos hecho una evolución tecnológica tan sumamente espectacular en cambios como, bueno, aquí vemos sistemas, ¿no? Nos acordamos que hace nada, 30 años o 35 quizá, no existía el WhatsApp, el Facebook, no existía los emails, ¿no? Toda esa evolución tecnológica tan sumamente brutal, los modelos de negocios, las fusiones, los cambios en procesos, todo esto nos ha hecho que quizá dejemos un poquito de lado todo lo que es la parte emocional y todo lo que está relacionado con la transformación y el cambio. Es decir, nuestra mente y nuestras emociones no han sido capaces de seguir esta evolución tecnológica tan brutal. De ahí las consecuencias y la importancia de que las organizaciones y las empresas que llevan tantos años sabiendo que esos cambios nos están afectando de una manera u otra, pongamos acción y empecemos a intervenir en lo que denominamos salud mental como salud física, es decir, el cuidarnos y el ser capaces de darle la misma importancia a la parte tecnológica como la parte humana o la parte mental. Bueno, estamos en un entorno, ¿no? Un entorno VUCA, es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que todo eso nos requiere unas exigencias de un aprendizaje constante, una capacidad de afrontar los cambios. La palabra cambio a veces a las personas nos asusta, ¿no? Es decir, el cambio es vida. Tenemos células en nuestro cuerpo que si no cambian nos morimos. Es lo mismo, hemos de ver el cambio como una oportunidad. Tenemos que trabajar de manera colaborativa, tenemos que ser constantes y tener determinación en nuestras decisiones, ser empáticos. Ya no nos sirve únicamente en el siglo XXI la empatía, sino que hemos de ir un poquito más allá, ¿no? Y conectar con el ser compasivo, con el comprender que no todas las personas tienen la capacidad de adaptarse, tienen la capacidad de aprender con la misma rapidez, con el mismo análisis. Cada persona tiene talentos distintos, tiene valores distintos, tiene creencias distintas, ¿no? La comunicación debe ser constante y clara. ¿Cuántas veces estamos hablando en las organizaciones de la comunicación, de la importancia que hay en comunicarse bien y realmente diariamente, ¿no? ¿Qué reflexión hacemos durante el día? ¿Con quién nos hemos comunicado? ¿Cómo nos hemos comunicado? ¿Cómo hemos afrontado un conflicto, ¿no? El aprender de los errores, ¿no? Y corregirlos lo antes posible, en lugar de lamentarnos y quejarnos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha salido mal? Vamos a hacer un análisis, vamos a aceptar los errores como una oportunidad de cambio.
recordemos que la palabra cambio me gusta que la tengamos presente, ¿no? Bueno, la realidad del siglo XXI, pues bueno, ha hecho que el cambio se acelere muchísimo más, ¿no? Con el COVID, ¿no? Es algo que se presentó de una manera inesperada. ¿Me puedes pasar la, Neus? Gracias. Bueno, el año 21, ¿no? 2021, estamos hablando de la palabra cambio, ¿no? La expansión del coronavirus ha supuesto una situación de crisis en todo el mundo. Nos hemos encontrado en un cambio espectacular, es decir, hemos cambiado de puesto de trabajo. Las familias que siempre habíamos querido separar lo que era la parte laboral de lo que era la parte personal, cosa que siempre a mí me ha sorprendido porque yo soy Cristina persona en todas partes. Pero bueno, habíamos aprendido a ser de una manera en las empresas, a ser de una manera en casa, ¿no? Con diferentes roles. Sigue siendo así, pero todo se está transformando. A mí me gusta la palabra transformación, ¿no? El cambio es transformación, es oportunidad, es crecimiento. Este impacto que hemos tenido, nos encontramos personas que el teletrabajo ha sido una oportunidad y están disfrutando, pero para otras es un verdadero trauma. Es decir, cada persona en casa tiene unas situaciones totalmente distintas, ¿no? El teletrabajo, esta chica jovencita, ¿no? Que vemos ahora mismo en pantalla, pues hay personas que son capaces de tener a su bebé y poder comunicarse sin ningún problema y hay personas que no son capaces porque no están preparadas para de forma tan rápida adaptarse al cambio. Todos los líderes hemos de entender que cada persona tiene su ritmo. También cómo ha afectado y cómo ha impactado sobre todo en las personas que trabajan a altos niveles de riesgo. Cuando yo estoy subido en un andamio, cuando estoy en un momento donde mi vida corre riesgo, es muy importante el saber dónde tengo mi mente. Es algo que nadie nos ha enseñado al estar en aquí y en el ahora, ¿no? La capacidad de concentración, la capacidad de saber que por mucha técnica que me han explicado, por muchos cursos que yo haya hecho de cómo tengo que sujetarme, si mi mente no está en el aquí y ahora, evidentemente tengo muchos más accidentes. Y se ha demostrado que ha aumentado la accidentalidad en estos momentos porque las personas no son capaces de estar en el aquí y ahora, pues llevan una carga importante en afrontar toda esta nueva manera o esta nueva normalidad que hay algunas personas que incluso están todavía hablando de cuando volvamos a la normalidad y eso pues es como una fantasía, ¿no? Es decir, nos hemos transformado. Tenemos personas con... Bueno, hemos pasado la página, pero bueno, el tema de los ingresos, ¿no? Cómo nos repercute a nivel de ansiedad, a nivel de no saber qué va a pasar, si voy a seguir pudiendo mantener los ingresos para alimentar a mi familia, para poder pagar la hipoteca. Esta incertidumbre constante que nos encontramos, hemos de enseñarle a las personas cómo pueden afrontar el cambio y hacerles entender que cualquier emoción que estén sintiendo, cómo pueden transformarla y saber qué emociones son normales y cómo pueden afrontarlas. ¿Puedes pasarme, por favor, la otra? Gracias. ¿Puedes pasar? Gracias. Bueno, aquí el impacto psicológico del confinamiento, ¿no? Hemos hablado un poquito de todos estos cambios. Nos han hecho enfrentarnos a nosotros mismos. Muchas personas han quedado aisladas en casa. Claro, cuando yo estoy distraído, estoy yendo de un lado para otro, no tengo tiempo de pensar en mí muchas veces. Y cuando me encuentro en casa y pierdo, ¿no? Pues el contacto social, entro en un aburrimiento, ¿no? En un no sé qué hacer, me siento perdido, ¿qué pasará? Todos estos son factores estresores que hemos de dar herramientas a las personas para que sepan gestionarlas y sepan transformarlas.
Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el cambio, ¿no? El cambio, cuando nosotros nos encontramos ante una situación, el resultado de cómo la persona reacciona delante de esa situación es la consecuencia de cómo interpreta esa situación. Es decir, cuando nos encontramos delante de un cambio, y en este en concreto es un cambio inesperado, un cambio de factor sorpresa, lo primero que hacemos es negarlo. O sea, no queremos aceptar lo que está pasando, no queremos aceptar que a partir de ahora voy a trabajar en casa, no puedo aceptar que no pueda ver a mi madre. Bueno, seguimos con las fases del cambio, ¿no? Es decir, luego vamos a la negación, nos vamos al miedo. ¿Qué va a pasar, no? Entramos también en un proceso de rabia, de tristeza, hasta que llega un momento donde le denominamos travesía por el desierto, que dices, bueno, esto es lo que hay y tengo que aceptarlo, tengo que adaptarme y tengo que transformarme y crear una nueva realidad, hasta llegar al fin de la aventura donde empieza el siguiente cambio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es darles herramientas a las personas para que este proceso, esta curva, pues podamos acelerar el proceso de cambio, ¿no? Cuando las personas tienen herramientas y entienden que estoy en la fase de negación, pero que puedo estar rápidamente creando una nueva realidad o una nueva oportunidad, si no me resisto, sino que lo que hago es analizar y aceptar la situación y coger mis recursos y los que tengo para realizar un cambio, pues vamos a hacer que las empresas sean mucho más productivas, porque las personas van a ser mucho más productivas, van a estar mucho más desestresadas, porque van a entender qué les está pasando interiormente ante un cambio, ¿no? Bueno, quiero enfatizar que la situación de salud mental es preocupante y el COVID ha elevado esa preocupación, porque delante de la incertidumbre, del aislamiento social, de las presiones económicas, genera estrés, ansiedad y miedo. Hemos de darle a las personas herramientas. Neus ha comentado las cifras tan importantes, ¿no? y que nos estamos encontrando delante de la salud mental. Y ya no vale hablar de, bueno, riesgos psicosociales, hemos de hacer algo, sino que hemos de intervenir. En dos aspectos, tenemos personas que están en riesgo real. Y con esas personas hemos de hacer una intervención inmediata. Las organizaciones han de actuar, no podemos esperar. Pero hay otras personas que quizá tienen a lo mejor más capacidad de afrontar los cambios, pero también tenemos que actuar desde el lado de prevención. Si no actuamos con el tiempo, las personas, por muchos recursos que tengan, la fatiga hace que entren en un factor de riesgo elevado. O sea que dejo un poquito la reflexión, paso también la palabra a mi compañera Neus para que hable del papel de las organizaciones tan importante y básico en estos momentos ante la salud mental. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, yo iniciaría con esa visión del cambio, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos en la sesión de hoy, si hacemos un poco un repaso a lo que ha sido nuestra trayectoria profesional, yo a veces cuando hablo con mis hijos se ríen de mí, cuando les cuento que cuando yo empecé a trabajar, pues ahí es donde estrené el primer computador con el que yo trabajé, ¿no? Y me miran como diciendo, bueno, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso, muchos de los que estamos aquí, me he delatado un poco, pero eso no es importante. Realmente nuestros últimos años profesionales y nuestra vida en general ha estado plagada de cambios. Esa es una realidad del momento en el que vivimos y también dentro de nuestras organizaciones se han producido muchísimos cambios, ¿no? Y evidentemente esos cambios inciden directamente en las personas y en cómo tenemos que gestionar y dirigir a las personas en la organización. Volviendo al estrés, que sabemos que está en el centro de todo, y que, bueno, vemos esos porcentajes, ¿no? De un 50% manifiestan estrés, pero claro, es que ¿qué hay detrás de ese estrés? Detrás de una persona que está sometida a situaciones de estrés o que vive bajo ese estrés,
nos encontramos que, bueno, que hay accidentes, porque la falta de presencia, cuando estás en estrés no estás en el momento ni en el lugar, por lo tanto la posibilidad de sufrir algún accidente aumenta de manera muy significativa, pero es que además sabemos que el estrés lleva a nuestro cuerpo a unos extremos que con el tiempo se acaban produciendo enfermedades, ¿no? Enfermedades de todo tipo. Pero además hay una insatisfacción, nos encontramos con situaciones, bueno, de burnout, de depresión, y todo ello hace que las personas realmente pierdan parte de su compromiso, ¿no? Y no es porque no quieran, es porque no pueden realmente, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Pero es que además, cuando una persona está sometida a situaciones de estrés, cae en una serie de prácticas que no son tampoco saludables, es decir, que ahí es donde además se multiplica todos esos efectos, ¿no? Pues el fumador fuma más, a veces hay conductas pues, poco saludables como beber, como no cuidar la alimentación, no hacer ejercicio. Por lo tanto, todo eso que podía ser promotor de mi bienestar, además, no está presente en mi vida. Por lo tanto, eso multiplica todos los riesgos. ¿Eso nos deriva en qué? Pues evidentemente esas prácticas no saludables derivan en muchos casos en enfermedades crónicas sumadas a los efectos de ese estrés a nivel físico, ¿no? Como el cortisol, como la adrenalina, pues tiene unos efectos que sí o sí van a repercutir en el funcionamiento de mi organismo. Sumado a esas prácticas no saludables, pues nos encontramos que muchas de esas enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, tienen una relación muy directa con ese estrés. Ello nos va a llevar al absentismo, bueno, al absentismo o al presentismo, ¿no? Que cuando tenemos absentismo lo tenemos identificado, pero no tenemos claramente identificado esas personas que están en sus puestos de trabajo sin ser productivos y además con unos riesgos elevadísimos, ¿no? Yo sé que cuando estoy estresado me equivoco, pero claro, cuidado. ¿Qué sucede con esas equivocaciones? Según cuál sea tu tarea, los riesgos son realmente, bueno, yo diría que no nos los podemos permitir, ¿no? Y todo ello con las consecuencias también a nivel económico que comporta para las empresas. Bueno, esto está sacado de una fuente de la Organización Mundial de la Salud dentro de lo que es el contexto de empresa saludable, que ya, miren, que, bueno, empresa saludable nos parece algo relativamente nuevo, ¿no? Pero ese documento que lanzó la Organización Mundial de la Salud, en el que ya nos avisaba, señores, tenemos que conseguir que las empresas sean saludables, es un documento elaborado en el año 2000 y publicado en el año 2010. Han pasado 11 años, ¿no? ¿Dónde estábamos y dónde estamos? ¿Hemos sido lo suficientemente rápidos en ese proceso para poder intervenir y frenar estos efectos del estrés? Porque dense cuenta, ¿no? Esto no es nuevo. Esta información que acabo de compartir está publicada de esa fuente de un documento publicado en el año 2010, ¿no? Recordemos que los años pasan muy deprisa y los costos de la no intervención pueden ser realmente muy elevados, ¿no? Y ahí ese punto en el que hablaba que desde las organizaciones, ¿no? El propio espíritu o la propia manera de dirigir y las estrategias de nuestras organizaciones requieren también que cambiemos, pero muy deprisa, ¿no? Y dense cuenta que, bueno, en los años 60 hablábamos de una dirección por instrucciones. Esto ha ido variando, al menos sobre el papel, ¿no? Porque en los años 80 pasamos a los objetivos, en los años 90 empezamos a hablar de la dirección por valores y ahora ya estamos en el momento de la dirección por conciencia, ¿no? Seguramente todos ustedes en sus organizaciones tienen claramente definidos los valores, hasta ahí llegamos todos, pero la siguiente pregunta es, ¿esos valores están alineados con el bienestar? Y realmente eso está traducido en los comportamientos y en las actuaciones que se siguen en cada una de nuestras organizaciones cada día, porque la clave está ahí, dense cuenta, si el bienestar es un valor y realmente lo es, y estamos dirigiendo a través de la conciencia, eso tiene que estar plasmado en todos y cada uno de los procesos que se siguen en nuestras organizaciones, ¿no? Porque es el momento de adelantarse y de ir más allá, ¿no? Y por lo tanto, en estos momentos en el que tenemos claro que las personas están en el centro, tenemos que entender cuáles son esos valores, cómo tienen que ser las empresas en estos momentos y cuáles tienen que ser esos valores, ¿no?
está claro que necesitamos empresas más humanas, porque yo creo que todos, ¿no?, estamos en la era de la tecnología, hemos apostado mucho en los últimos años a nivel tecnológico en nuestras organizaciones, y la reflexión es, esa inversión que entendíamos que era inevitable y que teníamos que sumarnos a ella a nivel tecnológico para que nuestras organizaciones fueran sostenibles, ¿hemos tenido la misma conciencia con relación a las personas? Y yo ahí ya dejo un interrogante, ¿no? A mí me gusta que a lo largo de la sesión nos vayamos haciendo esas preguntas, porque realmente, bueno, a veces quizá hemos puesto el foco en algo que era importante y quizá nos hemos olvidado de otras cosas, ¿no? Y está claro que en estos momentos las organizaciones sí o sí tienen que ser humanas si quieren ser sostenibles, y hay que apostar, ¿no? Hay que ser valientes en todos esos procesos de transformación que vayan más allá de lo tecnológico. La innovación no solo está relacionada con la tecnología, la innovación está también relacionada en cómo gestionamos a las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, ahí sabemos que los líderes, muchos de los que hoy nos acompañan, seguro que lideran organizaciones, lideran departamentos. Ahí está un poco el reto, ¿no?, de todos los que desde aquí lideramos nuestras parcelas, lideramos procesos, lideramos a personas, y por lo tanto sabemos que el cómo lideremos desde nuestro lugar va a impactar en la vida de todas esas personas con las que trabajan con nosotros, ¿no?, que trabajan en nuestros equipos. Y ahí, desde las organizaciones también tenemos que entender cuál es el rol de liderazgo en estos momentos. No solo por nosotros, sino cómo acompañamos a los líderes de nuestras organizaciones. Aquí seguro que se encuentran personas de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, también de talento humano. Y ese es otro reto, no solo velar por la salud mental, porque velar por la salud mental quiere decir cómo acompañamos a los líderes a que realmente en estos momentos puedan autoliderarse y liderar a sus equipos, ¿no? Y esa es un poco desde esa visión humanista del liderazgo, porque al final recordemos que esos líderes lo que lideran son personas, no son áreas, pero las áreas están compuestas de personas, ¿no? Y dense cuenta que en el centro están las personas, por lo tanto, desde la gestión del talento, de la seguridad y del bienestar, si queremos realmente que nuestras organizaciones sean organizaciones saludables, y aquí voy a recordar un poquito, ¿no?, qué entendemos por una organización saludable. Tenemos que tener en cuenta el ambiente físico de trabajo, el ambiente psicosocial. Recuerden, esto también es de ese modelo que la OMS propuso en el año 2010, y volvemos a la pregunta, ¿dónde estamos con todo este proceso, ¿no? ¿Estamos ya avanzando en esa línea? Eso es una realidad en nuestras organizaciones, porque al final el bienestar tiene que ver, como decía, con ese entorno físico de trabajo, con ese entorno psicosocial, con la vigilancia de la salud y la promoción de la salud, y con la contribución a la comunidad. Ese es uno de los roles clave hoy en día en las organizaciones, ¿no? Todo ese proceso de transformación social al final viene por un filtro. Ahí es donde estamos todos formamos parte de una organización, y gran parte de nuestra transformación como personas va a venir dado por todos esos medios que nuestras organizaciones pongan a nuestro alcance, ¿no? Y vamos más allá, ya no solo hablamos de organizaciones saludables, es que hablamos de sostenibilidad. Esa es otra de las realidades que tenemos ya sobre la mesa, ¿no? Desde las organizaciones tenemos muchos retos que nos requieren intervenir muy rápidamente dentro de ese lineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ellos también pasa que tengamos esa visión de la salud, del bienestar desde la organización, y de abordar la salud mental, ¿no? Y bien, está claro que ese es el contexto, que esos son los retos, que esas son las realidades que nos marcan hacia dónde tenemos que avanzar. Ese es un poco el lugar al que queremos ir, ¿no? Yo creo que si yo les pregunto si quieren ustedes que sus organizaciones sean saludables, yo no creo que nadie me diga que no. Y si quieren que sean sostenibles, todo el mundo va a levantar la mano y va a decir, pues ¿cómo no voy a querer que nuestra organización sea sostenible, ¿no? Bien, hasta ahí lo tenemos claro, y es cómo hacemos para que esto sea posible. ¿Cómo podemos intervenir desde las organizaciones? En este caso hablamos del ámbito de la salud mental y de la intervención sobre los riesgos psicosociales. ¿Cómo podemos intervenir para realmente conseguir que nuestras organizaciones sean saludables en esa parcela, ¿no?
Y aquí es donde nosotros entendemos y abogamos porque desde todas las organizaciones hay que poner en marcha programas de prevención, de promoción y de intervención en salud mental, ¿no? Como un eje, como un objetivo estratégico, ¿no? Estratégico de nuestras organizaciones en estos momentos. Poner en marcha e implementar programas de promoción de la salud mental comporta una serie de beneficios para todas las organizaciones, ¿no? Son beneficios para, bueno, normalmente quien lo lidera son las áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí sabemos que tenemos unos retos importantes en este sentido y que todas esas acciones que implementemos desde estas áreas con relación a la promoción de la salud mental van a incidir directamente en esos riesgos psicosociales que ya nos toca estar evaluando, pero no siempre hacemos todo lo que podríamos después de esa evaluación, ¿verdad? Porque además en el momento en el que ponemos en marcha estos programas nos ayudan a que esa identificación de todos esos problemas que podamos detectar en la empresa sean una detección lo más precoz posible para que realmente el impacto de nuestras acciones se vea, ¿no? Sean esos resultados. Tener este tipo de programas también nos permite prevenir esos casos como casos de acoso, casos de conflicto y poder tener esa información de primera mano y sobre todo muy pronta, ¿no? No esperar que los problemas nos estallen, sino que nos podamos anticipar a ellos y además vamos a poder tener indicadores de lo que está pasando en nuestras organizaciones, ¿no? Claro, eso va a tener unos beneficios a nivel organizacional. Vamos a poder reducir el absentismo, vamos a mejorar la productividad y sobre todo el clima laboral en estos momentos tan importantes. Pensemos que cuando se implementan programas y acciones de salud mental, las personas lo agradecen porque lo necesitan. O sea, no lo hacemos por capricho, es que realmente hay una necesidad y yo creo que todos tenemos esa visión, ¿no? De que la necesidad está ahí. Cuando las personas sienten que sus necesidades son atendidas desde su organización, eso mejora el clima y mejora el engagement, ¿no? Mejora el compromiso. Pero además es que esto tiene un impacto directo sobre las personas, sobre ellos, sobre sus familias, porque estamos ofreciendo herramientas para su bienestar, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bien, ¿cómo intervenimos? Aquí a veces tenemos estas dudas, ¿no? Psicosocial, salud mental. Es que cuando hablamos de personas no podemos separar salud física de salud mental y no podemos separar lo psicosocial de la salud mental, porque al final los riesgos psicosociales bueno, pueden desembocar en problemáticas, en trastornos y en indicadores de salud mental. Por lo tanto, sabemos que cuando estamos hablando de procesos organizacionales en los que lo primero que tenemos que saber es cómo estamos, ¿no? Yo cuando tengo algún problema, alguna dificultad a nivel de salud, lo primero que hago es ver cómo estoy, porque sin identificar cómo estamos difícilmente podemos encontrar las soluciones a las problemáticas que tenemos. Y ahí tenemos claro que tenemos unas herramientas clave, como son las evaluaciones de riesgo psicosocial, como son todos los datos de la salud y de la vigilancia de la salud y los datos epidemiológicos. Muchas organizaciones sabemos que tenemos estudios de clima, de satisfacción. Bueno, toda esa información de entrada es la que nos hará definir cómo estamos a nivel de salud mental, pero vayamos un poco más allá. Preguntemos a los líderes que están cada día con sus equipos, porque esa información de primera mano hay que sistematizarla y hay que tener un feedback constante de qué es lo que está sucediendo con las personas, ¿no? Y a partir de ahí sabemos que vamos a identificar unos riesgos. Y cuando los riesgos están identificados, venga el diagnóstico de donde venga, nos toca implementar acciones. En este caso yo diría que tenemos una suerte aquí en Colombia, que es que tenemos un marco de referencia legal muy claro con relación a lo que es la evaluación de riesgos psicosociales y con relación a lo que es la intervención, ¿no? Tenemos una batería que es que es la misma para todos y que sabemos que es ahí donde tenemos que ir y que además desde el Ministerio tenemos unos claros protocolos de cómo intervenir con relación a todos esos riesgos identificados. Ahí tenemos unas pautas de intervención claramente definidas, tanto a nivel organizacional como a nivel del trabajo con las personas, que, bueno, que son una guía que en este caso tenemos que seguir, ¿no? Y por lo tanto, como decía, desde este marco legal también tenemos que entender que intervenir
en todo lo que es salud mental y la intervención de los riesgos psicosociales en las organizaciones, aunque el fin no es la legalidad, el fin es realmente que las personas de nuestra organización estén bien, también nos permite cumplir con esas exigencias legales, ¿no? Y ahí es donde tenemos todas esas posibles acciones de intervención sobre las personas y sobre las organizaciones que va a requerir que llevemos a cabo, ¿no? Que implementemos después de esos diagnósticos. Cuando hablamos de intervenciones organizacionales, sobre todo hablamos de intervención sobre los procesos de la organización, ¿no? Sobre cómo estamos gestionando los cambios, sobre si tenemos los roles bien definidos o las competencias de los puestos, si estamos gestionando correctamente las cargas de trabajo. Toda esa evaluación nos arrojará esa información y para decidir cuáles van a ser esas intervenciones a nivel organizacional, ¿no? Pero bien, después viene la otra parte, ¿no? Que es, además de esas intervenciones organizacionales, tenemos que intervenir sobre las personas. Y ahí es donde nosotros, después de, bueno, llevamos, como comentaba, muchísimos años trabajando en el acompañamiento a personas y organizaciones en sus procesos de desarrollo y dense cuenta que quizá cada vez más, cuando ponemos en el centro a las personas, no podemos desligar el talento del bienestar y la seguridad, porque en el centro está la persona. Si cada una de estas áreas trabaja por separado, sinceramente estamos aprovechando todos esos recursos que como organización tenemos para intervenir y para acompañar a las personas en ese proceso, ¿no? A que además de talento sean seguras y sean saludables. Y hablábamos sobre todo de esos procesos de transformación más que procesos de aprendizaje. Decíamos, en el centro están las personas. Desde este modelo holístico que nosotros contemplamos, para hablar de salud mental no podemos olvidarnos de los estilos de vida saludables. ¿Cómo voy a tener salud mental? Por mucho que a mí me enseñen a gestionar mis emociones, si yo no duermo bien, no me alimento satisfactoriamente, no hago actividad física. El punto de partida, si en el centro está la persona, es que la persona físicamente esté bien. Hablar de salud mental cuando no hay salud física es muy complicado. Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes están enfermos, ¿están alegres? ¿Están felices? ¿Están contentos? ¿Verdad que no? Cuando no hay salud física es muy difícil que haya salud mental, ¿no? Y más cuando estos procesos se alargan. Por lo tanto, en un primer lugar, tenemos que contemplar que la promoción de los estilos de vida saludable y la promoción del bienestar físico es básico para abordar la salud mental. Y después tenemos que acompañar a las personas a desarrollar todas esas competencias que necesitan para hacer frente a esas situaciones con éxito. Si yo no soy competente gestionando mis emociones, ¿no? Eso serían competencias intrapersonales. ¿Cómo soy capaz de identificar mis estados? De esto nos hablaba antes Cristina, ¿no? ¿Cómo soy capaz de identificar mis estados? ¿Cómo soy capaz de gestionarlos? Pero no solo los míos conmigo mismo, sino mis relaciones con los demás. Gran parte de nuestro bienestar y de nuestros conflictos tienen que ver con eso. Pero también hablamos de competencias operativas. Si no gestiono bien los cambios, no tendré bienestar. Si no hago una buena gestión de mi tiempo, ¿no? Esto desde las áreas de talento humano también y de seguridad, sabemos que no solo tenemos en cuenta la evaluación de riesgos para definir esas competencias que intervienen en lo psicosocial, es que cuando realizamos evaluaciones del desempeño, también ahí tenemos claramente identificadas todas esas competencias. Y cómo no, esas competencias de liderazgo de las que ya hablábamos, ¿no? Pero eso no es suficiente. Todas esas personas que trabajan en nuestras organizaciones pertenecen a un sistema que es el sistema familiar. Todo lo que suceda ahí va a impactar en ellos y va a traspasar más allá de lo familiar y va a llegar a lo personal y a lo profesional. Sobre todo teniendo en cuenta estos momentos que se está desdibujando esos límites, ¿no? Esos límites entre lo personal y lo profesional, cuando en muchos casos hoy en día estamos hasta compartiendo el espacio y no solo el espacio, es que las demás personas de nuestra familia están también ahí mientras nosotros estamos trabajando. En estos momentos tener recursos para gestionar satisfactoriamente ese teletrabajo, para gestionar pues algo tan simple como las finanzas familiares, que muchas veces son esa fuente de malestar, y sobre todo el tema de conciliación. Pero eso no es suficiente, porque cuando hablamos de salud mental, la realidad es que tenemos un gran desconocimiento de lo que quiere decir salud mental.
evitamos hablar de ello porque tememos hablar de ello, porque no sabemos cómo lidiar con ello, porque cuando tenemos algún problema o alguna problemática a nivel de salud mental, lo primero que hacemos es autojuzgarnos negativamente. O cuando tenemos un ser cercano con alguna problemática de salud mental, no lo entendemos. Yo entiendo una problemática de salud física y quizá desde ahí acompaño, pero con la salud mental eso es mucho más difícil porque hemos hablado muy poco de ello. Y yo creo que este es el momento también desde las organizaciones para empezar a hablar de la salud mental y para que socialicemos desde ahí, ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? Claro, porque ahí tenemos que transformar muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde nosotros trabajamos con un método propio, que es un método Reset Systems, que es un método de neuroaprendizaje por competencias. Afortunadamente, bueno, los avances de las neurociencias nos han dado mucha luz de cómo podemos acompañar a las personas a aprender más allá de la recepción de información. Recordemos que en este caso estos procesos ya no son procesos de aprendizaje, de recibir información, son procesos en el que desde las organizaciones vamos a acompañar a las personas en esos procesos de transformación. Y afortunadamente la tecnología, la virtualidad nos dan una gran cantidad de opciones y de recursos para que realmente desde las organizaciones podamos acompañar a esas personas en esos procesos de transformación. Miren que, bueno, ahora Cristina nos explicará esto en mayor profundidad, pero sí que para transformar no basta con un día de ofrecer un conocimiento, hay que acompañar y todos estos recursos nos lo permiten, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar en el detalle de todos estos procesos de neuroaprendizaje, ¿no? Sí, Cristina. Bueno, vamos a entrar en nuestro método de neuroaprendizaje. Nosotros hace, bueno, como hemos comentado al principio, más de 25 años que nos estamos dedicando a la psicología de las organizaciones y nos dimos cuenta de que tanto como todas las personas nos vamos transformando a lo largo de la vida, teníamos que transformar la manera de llegar a las personas, la manera de comunicar, la manera de enseñarles y la manera de transformar. Y así creamos lo que es el Reset, ¿no? Reset System. Empezamos con una reflexión. Este método se puede aplicar en primer lugar hacia uno mismo y hacia los demás. Pero empezamos por una reflexión de una autoconciencia, de decir hasta qué nivel, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué competencia es la que quiero trabajar? ¿Y para qué quiero trabajar esa competencia? Ese sería el segundo, ¿no? Es decir, primero hacemos una reflexión, ¿qué es lo que quiero trabajar? Segundo, hacemos una ¿para qué? Es decir, nos tenemos que motivar desde el sentir, desde la emoción. En tercer lugar es el saber, es cómo vamos a hacer esa transformación. Y yo siempre digo que a partir de aquí nosotros tenemos, dijéramos, se acaba un poquito el límite de nuestra responsabilidad, ¿no? De lo que podemos hacer por las personas, porque podemos hacerles reflexionar, podemos hacerles emocionar, podemos darles herramientas para la transformación. Pero después llega la experimentación, ¿no? Es el día a día, es decir, experimentar y poner en práctica todo lo aprendido para que a través de la repetición y la repetición lleguemos a hacer una transformación. Nosotros sabemos que este método de neuroaprendizaje se desarrolla a partir de la conciencia, de la motivación, de la técnica y la repetición de comportamientos a través de un proceso de neuroplasticidad inducida que generan unos cambios en nuestras estructuras neuronales y que hacen posibles la transformación y el generar una nueva competencia. Vamos a poner un ejemplo de... ¿puedes pasar un poquito? Vale. Sí, si me pones un poco la estructura, mejor. Gracias. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a coger la competencia de adaptabilidad. Lo primero que hemos de hacer es ver nuestro nivel de cumplimiento de esta competencia que queremos trabajar, que es adaptabilidad. A veces nosotros nos pensamos que somos súper adaptables, que nos adaptamos absolutamente a todo y que son los demás quizá los que no se adaptan, ¿no?
Cuando nosotros empezamos con el nivel de, o sea, analizando la competencia de adaptabilidad, tenemos que saber dónde queremos llegar, qué nivel de cumplimiento de adaptabilidad deseamos. Porque siempre en un proceso de transformación hemos de ser conscientes desde dónde estamos hacia dónde queremos ir. En un primer lugar, vamos a hacer una reflexión. Vamos a ver si nosotros somos realmente conscientes o inconscientes de nuestra incompetencia. Significa que cuando yo me creo que soy una persona súper adaptable y realmente no lo soy, en ese periodo de reflexión es cuando yo me doy cuenta de que realmente no soy lo adaptable que yo pensaba que era. A partir de ahí, entro en un proceso de concienciación, de abrir conciencia de esta incompetencia. Significa que yo, si cierro los ojos y a través de una visualización puedo conectar con lo bien que yo me sentiría si realmente fuera capaz de adaptarme a cualquier situación que tengo delante mío, utilizando mis recursos y reaccionando siempre posicionándome en el lugar de la solución más que en el lugar del problema, pues me sentiría, pues a lo mejor hay personas que sienten satisfacción, otros sienten ilusión, otros sienten alegría, otros sienten tranquilidad. Y con esa conexión y con esa emoción es con lo que nosotros tenemos que anclar para que la persona entienda el para qué quiero realmente transformar o potenciar esa competencia, ¿no? Seguidamente, cuando ya sabemos, ¿no? Somos conscientes de mi incompetencia, de que realmente no tengo el nivel de adaptabilidad que yo desearía tener, viene el saber. Es decir, nosotros damos una serie de herramientas para que la persona sepa cómo tiene que hacerlo para ser más adaptable a cualquier situación que se encuentre en su día a día. Una vez la persona tiene la reflexión del nivel de cumplimiento de adaptabilidad, de a dónde quiere llegar, de cómo ella ha conectado o él ha conectado con esa satisfacción de realmente tener ese nivel de cumplimiento deseado de la competencia que esté trabajando, empiezo a experimentar. ¿Qué significa? Pues que si yo me he marcado unas conductas diarias para ser una persona más adaptable, yo cada día realizo esas mismas conductas, hago un registro de las conductas y veo los resultados. ¿Cómo veo los resultados? Pues repitiendo y transformando y generando un nuevo hábito. ¿Cómo se genera un nuevo hábito? Cuando yo llevo repitiendo la misma conducta, que es la que me hace que potencie esa competencia, llegará un momento que es como cuando empiezo a conducir. El primer día es, a ver, tengo que poner primera, segunda, el volante, viene alguien, no viene alguien, pero luego llega un momento que inconscientemente tengo esa competencia adquirida. Es decir, yo puede ser que tarde 20 días en que empiece a adoptar un nuevo hábito, que es un nuevo nivel de cumplimiento de la competencia que he decidido trabajar, en este caso la adaptabilidad. Pero llega un momento que cuando ya pasan 2, 3 meses, interiorizo e integro ya en mí esa nueva competencia. Con lo cual tengo nuevos comportamientos, tengo nuevos resultados y puedo empezar a trabajar otro nivel dentro de adaptabilidad o otra competencia que realmente me haga ser una persona mucho más eficaz, mucho más productiva y mucho más feliz y sana, ¿no? Porque cuando evidentemente yo soy capaz de adaptarme, soy capaz de comprenderme, de perdonarme, de tolerar mis errores, de aprender de ellos, pero también de tolerar, de aprender y de entender que yo tengo mis mapas mentales, que tengo mi nivel de adaptabilidad y que los que tengo delante también tienen sus mapas mentales, su adaptabilidad y su proceso de aprendizaje. Claro, como hemos visto en este método, no creemos mucho en lo que son las actuaciones puntuales, ¿no? Es decir, vamos allí, trabajamos 8 horas, explicamos nuestro método, la gente sale súper motivada porque normalmente hacemos sesiones que las personas sienten, experimentan, juegan, se divierten.
Pero luego, ¿qué pasa? ¿No? Que con el día a día, si nosotros no hacemos un programa integral que poco a poco vayamos acompañando a las personas y viendo su proceso de transformación, pues es complicado el cambio, porque el día a día muchas veces nos desvía de lo que realmente el foco donde queremos llegar, ¿no? Entonces nuestros programas normalmente, bueno, prácticamente siempre ahora, ¿no? Van acompañados de un seguimiento de 1 año, de 2 años, de 3 años, para que las personas vayan trabajando esas competencias y poco a poco vayan incorporando en sus vidas esa metodología y esa forma de transformación. Y bueno, voy a dejarles con algunas preguntas, ¿no? Porque como hemos dicho dentro de nuestro método, ¿no? Nos gusta la reflexión, nos gusta la transformación y lo que sí que nosotros nos encanta es el poder compartir, el poder enseñar, el poder conectar las personas con las emociones. Pero llega un momento que las personas tienen que coger esas herramientas, tienen que coger esas emociones y tienen que decidir utilizarlas, ¿no? Y decidir poner acción, porque aunque nosotros pongamos pasión e ilusión, las organizaciones y todas las personas que están compartiendo con nosotros hoy pueden coger esas ideas, pueden coger esas herramientas, pueden coger esa transformación y tener el poder que está en sus manos de transformar a las personas. Y yo desde que me dedico a la prevención siempre he pensado, solamente que haya podido salvar una vida gracias a lo que yo he podido compartir, para mí mi vida tiene sentido, porque es muy bonito encontrar el propósito de tu vida. Y bueno, yo no empecé por la prevención, pero desde que estoy en la prevención, que ya hace muchos años, me acuerdo y era una prevención, bueno, estábamos en seguridad vial. Un cirujano me dijo, tú estás salvando vidas. Digo, bueno, ¿estás salvando vidas? Sí, porque bueno, sí, hago prevención, les estoy concienciando, les estoy sensibilizando, pero cuando llegué a mi casa hice este proceso, ¿no? De reflexión y pensé, con lo que yo estoy transmitiendo y las herramientas que podemos dar nosotras y ustedes a las organizaciones, si realmente yo he salvado una vida, gracias, o ellos mismos han salvado, pero gracias al poder compartir, es que si realmente los que nos dedicamos a la prevención cada día nos levantáramos pensando en que hoy puedo salvar una vida, vamos, iríamos apasionados a nuestro trabajo diariamente, ¿no? Que es lo que nosotras hemos conseguido con esta metodología y estos años de experiencia. Entonces les hago esas preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos hoy como organización frente al abordaje de la salud mental? Reflexionemos un poquito. ¿En dónde queremos estar? ¿Os acordáis del método? Desde el nivel de cumplimiento actual al deseado, ¿no? Desde donde estamos ahora y gracias a ustedes, ¿dónde queremos estar? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a ese lugar? Porque no nos vale con una reflexión, con el conectar emocionalmente y con el saber, sino que hemos de ponerle acción, experimentar y transformar a las personas, a las organizaciones, para que cada día seamos organizaciones más saludables, más felices y más humanas. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotras. Y bueno, quizá ahora Miriam o... Sí, aló, no sé si me están escuchando. Ahora sí, Miriam. Estaba tratando de hablar y no podía porque quisiera que te regresaras a las preguntas que tenían en la presentación. Neus, tal vez dejaste de compartir allí, pero de las cosas, primero agradecerles la presentación, muy interesante, y de ella quisiera tomar tres elementos que me parecieron muy, muy importantes.
Y es que cuando hablábamos nosotros desde leer del tema de seguro, saludable y sostenible, quisiera recordar y anclarme en dos cosas. El modelo de la Organización Mundial de la Salud en el 2010 sobre empresa saludable, en que definitivamente marca un paso muy importante que no se dio en el 2010, pero que hoy, incluso con, y me voy a lo segundo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, donde el tercer objetivo es el tema de la salud, estamos uniendo el sistema sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que no se está tomando como deberíamos, y el tema de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿cierto? Ahí esto me parece fundamental, ustedes lo tocaron de alguna manera, pero hay algo central y es que la pandemia nos dijo, oiga, eso del 2010 no es algo lejano, ¿verdad? Y en el 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud habló de esto, dijo muy claramente factores de riesgo físico y dijo psicosociales. Yo diría que hoy, y me atrevería, y sería bien atrevida, pero le diría a la OMS, cambie factor de riesgo psicosocial y hable de salud mental, que hoy ya tenemos que hablar de eso. Pero entre el elemento de factores de riesgo físico y riesgos psicosociales, como se le llamaba o lo que fuera, estos dos hacen una empresa segura, porque es lo que toma el sistema de seguridad y salud en el trabajo recomendado por la OIT. Miren cómo vamos hilando ahí. Y al final, todo el tema de comunidad y todo el tema de recursos de salud que habla la Organización Mundial de la Salud, ¿a qué nos llevó? A que se hablara de salud de los trabajadores. Y entonces, en ese entorno y en el entorno de la ONU, pues esto se vuelve supremamente importante y por eso me pareció muy interesante lo que ustedes nos han planteado. Y hay algo que yo sí quisiera con estas tres preguntas enfatizar, y es ¿dónde estamos como Colombia y como empresa hoy en esto? Desafortunadamente nos hemos quedado con la batería de riesgo psicosocial. Un gran esfuerzo que hizo el Ministerio de Trabajo por empezar a abordar los temas de salud mental hace muchísimos años en nuestro país viene esta batería, muchos la criticamos porque dijimos, ¿por qué arranca con salud mental y no arranca con los riesgos químicos que nos están afectando tanto? Bueno, pues esto, lo que vislumbró Gloria Villalobos en su época, que fue una líder y pionera de esto en Colombia, pues fue realmente lo que hoy estamos viviendo. Perfecto, pero nos quedamos con una batería. ¿Qué nos está ocurriendo hoy en día? Grandes empresas han hecho la batería de riesgo psicosocial. Con la pandemia quedamos en la incertidumbre que se podía hacer virtual, pero hasta que el ministerio coloque en su página el software que no lo ha colocado. Por lo tanto, estamos en un limbo. ¿Lo podemos o no lo podemos hacer? Ese es un tema que tenemos grande. Pero ¿qué le ha pasado a las empresas? Se quedaron ahí. Entonces, cuando tú me dices, ¿dónde estamos hoy? Yo hoy pienso como Colombia y digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Estamos con unas baterías de riesgos psicosociales en donde en un porcentaje muy pequeño de las empresas que han hecho la batería han llegado a decir dónde quiero estar y han desarrollado acciones para poder llegar a ese lugar que quieren llegar. Porque nos hemos quedado con la batería porque es una exigencia legal. Y ahí me quedé. ¿Qué ocurre ahora? El ministerio está avanzando y el ministerio dijo protocolos nuevos como tú lo estás diciendo, ¿verdad? Y entonces ahora va a salir seguramente con el proyecto que estaba en discusión pública sobre la obligatoriedad de trabajar salud mental. Correcto. Ya están hablando de programas de salud mental, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en la que hoy estamos en Colombia. Ahora yo les preguntaría por qué están surgiendo preguntas interesantes acá en el chat, pero yo ahora les preguntaría a ustedes, bueno, ese modelo de reset, ¿qué es realmente metainteligencia? Porque ustedes están basándose en el propósito, en el valor de lo que yo hago. Cuando yo entiendo que lo que yo hago salva una vida y que cuando yo me levanto en la mañana puedo salvar una vida y entiendo el valor de mi aporte, yo estoy siendo metainteligente. Y ese esquema reset que ustedes han planteado, a ver si me lo aprendí, reflexionar,
Emoción. Emocionar. Emocionarse. Saber. Saber. El ¿cierto? conocimiento, sí. La Experimentar. experimentar y transformar. Miren lo interesante. Entonces, cuando uno tiene esto es metainteligencia, que es un poco lo que desde LER hemos hablado siempre. Tenemos que cambiar estos esquemas. Y yo diría que no es solo para salud mental. Yo me imagino que ustedes eso lo usan en seguridad vial también. Que también en todas las competencias. En cualquier cambio de competencia, en cualquiera. ¿Cómo creen ustedes que debemos enfocar hoy en día? No solamente estos temas de salud mental, sino los temas de concienciación, si es que así se puede decir, de todo lo que es la seguridad y la salud y generar una verdadera cultura en estos temas y en otros, ustedes que son expertas en esto. Bien, yo si me permites, Miriam, recuerdas en una diapositiva en la que poníamos las competencias, nosotros habíamos hablado de las de salud mental, pero ese abordaje sirve absolutamente, como muy bien comentábamos, para cualquier competencia. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que... ¿El objetivo cuál es? Transformar a las personas en personas seguras. Eso está claro. Y la transformación viene por un proceso de repetición de comportamientos, pero no porque sí, sino porque la persona es consciente, ¿no? Ahí está esa metainteligencia de la que hablabas, porque la persona es consciente, porque lo quiere hacer, porque le hemos enseñado cómo lo tiene que hacer y porque le acompañamos. De ahí todos esos recursos, un proceso de aprendizaje, en este caso de neuroaprendizaje, y un proceso de transformación no pasa por un día de formación, pasa porque como organización entendamos que nuestro rol es acompañar en esa transformación con todos esos recursos que veíamos, ¿no? Y hoy en día la tecnología nos permite una presencia, tú hablabas de una app, ¿no? ¿Qué tal que ese recordatorio lo tengas por todos los canales posibles y que estemos todo el día hablando de esos comportamientos que hemos aprendido, los estemos viendo además, trabajamos mucho con liderazgo interno, porque sabemos que estamos hablando de procesos de transformación cultural. Y la cultura no se transforma solo desde arriba, se transforma desde arriba y desde abajo. Por lo tanto, tenemos que contar los primeros en transformarse, los líderes formales, que tienen que creer y ser los primeros en dar ejemplo. Nosotros, sin el ejemplo de nuestros papás, no aprendíamos nada, ¿sí? Pero además tenemos aquí personas de influencia. Todas esas personas de influencia son los primeros que tienen que transformarse, porque si ellos tienen comportamientos seguros, comportamientos saludables, los demás los copiarán y además ellos lo compartirán. Entonces, estamos hablando de procesos de transformación en los que, como decía, afortunadamente hoy en día podemos aprovechar todos esos medios tecnológicos porque para que eso sea posible hay que estar en el día a día, no puntualmente, es la presencia. Aquí, perdóname que te interrumpa, pero es que aquí hay unas preguntas bien interesantes. Mire que aquí hay una que no sé si ustedes como psicólogas, vamos a ver si se van a orillar imparcial o parcialmente sobre este tema. Pero hay una pregunta de José Manuel interesantísima que dice, desde su experiencia, ¿qué tip podemos ejecutar desde seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué TIC? Son tecnologías de la información y la comunicación, pareciera. Podemos ejecutar desde seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones hoy, en medio de la pandemia, que puedan ser realizadas por profesionales de seguridad y salud que no sean psicólogos. Yo creo que es tip, o sea, ¿qué cosas pueden hacer? ¿Contesto yo, Cristina? Sí, como quieran. Sí. Bueno, es que precisamente, como la seguridad es de todos, sí que tenemos a alguien que va a diseñar esas actividades para que todos transformemos, pero todos estamos inmersos en el proceso. Yo estaba hablando que todo ese aprendizaje de influencia no solo te viene de la mano de un formador o de un experto, es que aquí todos somos responsables de la seguridad y cuando trabajas con líderes internos, son a ellos a los que formas para que transmitan. Transmitan desde el hacer. La seguridad no es algo teórico, la seguridad es esos comportamientos en mi puesto y eso está en manos absolutamente de todos, ¿sí? Entonces, esa es la visión. A veces creemos que es más complejo de lo que realmente es, porque en realidad
cuando nosotros aprendemos a hacer cualquier comportamiento, lo aprendemos a hacer mediante la repetición. Es igual de fácil, aunque no lo parezca, aprender un comportamiento seguro que un comportamiento inseguro. Es lo mismo, es igual de fácil aprender a conducir a 80 por hora que aprender a conducir a 200. Es decir, de lo que se trata es de que estas personas, aunque no sean psicólogos, si ellos realmente son conscientes de las conductas seguras, que lo que le hacen es ser una persona segura en su puesto de trabajo, ellos, a través de la repetición de esos comportamientos, generarán unas conexiones sinápticas en nuestro cerebrito que cambian las estructuras de nuestro cerebro y hacen que nosotros a partir de ese momento siempre nos comportemos así. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es transformar a los líderes, porque mediante su transformación, aunque no sean psicólogos, ellos tienen la capacidad de poder transmitir eso al resto de su equipo, ¿no? Entonces, creo que es mucho más fácil entender cómo hacerlo. El tema es la constancia de la repetición hasta conseguir integrar ese comportamiento como algo propio. Decíamos, es lo mismo ser ordenado que desordenado. No, ¿cómo puede ser? Sí, le cuesta igual a una persona dejar la habitación desordenada o su espacio de trabajo desordenado que a una persona dejarlo ordenado, porque al que es ordenado le cuesta mucho dejarlo desordenado, pero al que es desordenado le cuesta mucho dejarlo ordenado. Y la única diferencia es el comportamiento delante de la máquina o de lo que esté utilizando, que lo deje de una manera o de otra. Y solo se consigue a través de la repetición, porque el hábito, entre comillas, peligroso o malo, se aprende igual que el bueno. Pero una pregunta en sintonía con la que hace José Manuel. Así como existen programas de formación de finanzas para no financieros, ¿sí? Por ejemplo, ¿no podrían los profesionales de seguridad y salud en el trabajo tener formación en desarrollo de competencias para no psicólogos? Claro, claro que sí. De es hecho, una muy buena observación, Miriam, nunca lo había pensado. Lo podemos hacer. De hecho, nosotros preparamos un curso de formación de formadores para introducir el método de neuroaprendizaje para personas que se dedicaban a seguridad y salud en el trabajo. Claro, es que es aprender ese método, es un método pedagógico. Un método. No hace falta ser psicólogo, son unos pasos que tú tienes que seguir, tienes que aprender cómo aplicar ese método. Perfecto, y habrá algunas cosas que no podría hacer como no psicólogo, tendrá que ser un psicólogo, seguramente habrá niveles de las acciones que necesariamente son de un psicólogo, porque tampoco... Claro, por supuesto. Cuando la competencia tiene que ver con un concepto psicológico, quien la tiene que enseñar es un psicólogo. Cuando la competencia tiene que ver con algo mecánico o con algo ergonómico o con algo, ¿sí? Entonces, al final, una cosa es el método de aprendizaje y la otra es el saber que tú introduces según la competencia. Exacto. Pero el método se puede usar, ¿sí? En todos los ámbitos. Perfecto, eso se vuelve muy importante. Miércoles han seguido haciendo una cantidad de preguntas tales que me tienen aquí que se me van perdiendo. Sí, porque están haciendo muchas preguntas que me parecen valiosas, pero en conclusión, ese es un tema importante porque la pequeña empresa, que aquí hay otra también, porque la pequeña empresa hoy en Colombia no tiene capacidad para tener un psicólogo, un higienista, uno de seguridad, uno de esto. Entonces, casi que el profesional de seguridad y salud tiene que hacer muchas cosas que son las, a mí no me gusta llamarle básicas porque se menosprecia la palabra, pero que son como la base, el primer piso fundamental en el desarrollo de cualquier acción aquí. Y creo que nos quedó una tarea de promover este curso de programas de desarrollo de competencias mediante RESET para profesionales de seguridad y salud, no psicólogos. José Manuel, no sabes cuánto te agradezco. Por otro lado, bueno, aquí hay unas consideraciones de Luz Estela, por ejemplo, nos está diciendo, mire, esto de la salud mental empieza con los niños, desde que educamos a nuestros niños
Ahora Así parecen es. tal bohemia, se quiebran por todo. Esto me pareció interesante, esta observación de ella, ¿no? Es más una observación, hay que empezar desde, Es desde que aquí. fíjate, Miriam, que cuando antes, esta es una observación muy importante, ¿no? Porque estábamos hablando de finanzas para no financieros, ¿no? Pero fíjate que hay dos aspectos donde en las escuelas nunca se ha tocado, que es el tema de las emociones y el tema de las finanzas. O sea, los niños de muy pequeñitos tendría que haber finanzas para no financieros, para esos niños que tienen que saber que de lo Manejarse. que ingresan, que puede ser la paga que les da sus papás, de ahí tienen que tener su ahorrito, sus cosas para, bueno, saber gestionarlo. Pero nunca nos han enseñado en las escuelas ni eso ni las emociones. Lo importante era sacar un 8, un 7, ya, pero ¿cómo me siento? Porque a lo mejor un niño con 7 se siente satisfecho y un niño con 7 se siente frustrado porque quería un 9, ¿no? Entonces, ahora se está entendiendo que muchos profesionales con mucho talento no han llegado a desarrollarse porque no han sido capaces de gestionar sus emociones ni tampoco, evidentemente, sus finanzas, ¿no? Entonces, sí, tiene toda la razón y de hecho ya se está interviniendo y actuando en muchas escuelas. Ya empiezan a trabajar las emociones, están reciclando el profesorado. Yo aún no he visto lo de finanzas dentro de las escuelas, pero creo que es algo que también se tendría que empezar a trabajar, ¿no? El respeto y el valor hacia la economía y hacia la gestión, porque yo diría que más del 80% de las personas presentan problemas también de estrés por no gestionar bien sus finanzas. Nos quedan 5 minutos y voy a tratar de pedirle respuesta concreta y yo voy a hacer algunas 2 o 3 preguntitas más de las que nos han hecho y pues en tal caso se los envío a ustedes las demás para que puedan responderle y de pronto que a través de nuestra web empecemos a contestarlas. Aquí nos dicen, ¿qué tan real es que en 21 días cambiamos nuestros hábitos? En 21 cambias el hábito. Un mes más lo interiorizas y a los 3 meses lo integras. Ok. Sí. ¿Cómo podemos lograr que las personas entiendan que colocarse correctamente el tapaboca es garantía para su vida y para el planeta? Es como el fumador, ¿no? Que le pueden decir 20 veces que fumar hace daño hasta que cuando les ocurre algo como lo que me ocurrió a mí, deja uno de fumar. Bueno, hay que hacerles ver el para qué. Es lo que hablábamos. Aquí Meten la- llega la E y la T, ¿no? Hasta que la persona no lo coge y no lo quiere integrar, no podemos obligar a hacer un cambio. Ahí se puede, pues bueno, sabrá la sanción que tenga o lo que la empresa. Pero claro, el tema está en el que esa persona aprenda, ¿no? A transmitirle a la otra el para qué, llegarle emocionalmente para que la otra persona entienda para qué tengo que ponerme bien la mascarilla, para qué tengo que dejar de fumar, porque si lo hago por otros es muy difícil hacer un cambio. Tengo que A mí hacerlo por mí. Muy A bien. mí, si me permites, yo creo que hay una cosa clave y es que precisamente todos estos procesos de aprendizaje cambian un poco quién es el responsable del proceso, ¿no? No tiene que ver con quién transmite el conocimiento. Al final, quien transmite el conocimiento es un instrumento, no es nada más que eso. Y ahí es donde nos toca trabajar a todos para entender que el aprendizaje, la responsabilidad es de quien aprende. Pero ahí tenemos que buscar el sistema para que las personas lo quieran hacer, porque la clave es quererlo. O sea, si uno no quiere, no. Hay 2 preguntas con las cuales quiero terminar porque me parece muy interesante. De un grupo, el grupo Riesca, que nos está haciendo esta pregunta. Dice, ¿cómo alineamos el instrumento de factores de riesgo psicosocial del ministerio con la realidad que estamos viviendo de la crisis sanitaria y teniendo en cuenta el abordaje de salud mental que no lo incluye estos instrumentos? Hay una pregunta interesante, Neus, que creo que en estos últimos días hemos estado conversando.
Pues así es, pero sí que lo incluye. De hecho, si nosotros analizamos los protocolos que lanzó el gobierno, bueno, del ministerio, los protocolos del ministerio, y los revisamos, algunas de las acciones, sabemos que tenemos 34 acciones generales y después las acciones específicas por sector y después según los trastornos. Es que ya tenemos unos protocolos específicos con relación a algunos trastornos mentales, cómo abordarlos, y después dentro de esas acciones generales hay algunas de impacto directo sobre la salud mental, ¿no? De hecho, yo creo que en estos momentos esa es una oportunidad, porque hablaba Miriam de esa dificultad de poder administrar las baterías con la situación de la pandemia, pero es que ya tenemos unas acciones claramente definidas que tienen un impacto sobre la salud mental y están definidas en esos protocolos de actuación. Tenemos ahí la pauta de cómo hacerlo, de cómo intervenir. Así es, dentro de los protocolos, y era lo que recientemente en estos días hemos venido conversando y trabajando con Neus, y es que dentro de toda la batería de riesgo psicosocial, en los 34 acciones que se definen allí y en el desarrollo de esas competencias están incluidos los temas de salud mental como tal. La otra pregunta que hacen ¿es aconsejable realizar la aplicación de estas baterías en tiempo de crisis donde muy seguramente los resultados no van a mostrar la realidad de los riesgos psicosociales de las empresas, sino los riesgos asociados a la nueva realidad obligatoria de trabajo? La realidad es que el instrumento está ahí, pero también tenemos que entender que no es lo único con lo que tenemos que trabajar. Cuando tenemos claramente identificados qué tipo de riesgos podemos tener, qué tipo de problemáticas, tenemos que empezar a usar herramientas complementarias. Y ahí, ¿cuál es la recomendación? La batería de riesgos nos da unos datos a nivel intralaboral y a nivel extralaboral que son un poquito más macros, ¿no? Que es una pista, no nos podemos quedar solo con eso. Eso es una información que es como si yo me voy al médico y pienso que solo con enviar un análisis por mail sin que me vean y me pregunten, ya me van a dar el tratamiento. Eso no funciona así. Eso es solo un punto de partida para iniciar una evaluación cualitativa. Y tenemos que preguntar a las personas, tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer grupos focales. No podemos definir nuestros riesgos psicosociales sin preguntar. O yo me quedo con un tratamiento sin que me haya visto mi doctor. Yo me estoy pasando 5 minutos, solo quisiera redondearte y que te emita, Neu, solamente una cosa. Es que esta no es una realidad que se va a terminar. Esto es una realidad que sigue, porque todo lo que tiene que ver con los nuevos estilos de trabajo que se desarrollaron con la pandemia van a continuar. Muchas empresas muy grandes, hoy de las empresas que les estamos haciendo consultoría, nos hablan algunas del 60, el 40%, y unas del 70%, que van a seguir con trabajo en casa. O sea, esto no es que esto se va a acabar en algún momento. Por eso tal vez Cristina decía, no, es que este tema de la nueva normalidad y que cuando regresemos a la normalidad, no, es que esto ya cambió, esto vino y se quedó. Y los nuevos trabajos se quedaron. Fíjate, Miriam, que aquí también en España han habido empresas que ya han cerrado por vida las oficinas, han dejado únicamente las fábricas. Entonces, tenemos una empresa que ha cerrado Madrid y Portugal, sigue en Valencia y en Barcelona y en el norte, pero el CEO, el presidente, está en su casa trabajando para siempre y no se lo quería creer. ¿No? Decía, eso no puede ser, que a mí me quiten el despacho. Tengo 63 años, me voy a jubilar. Y para toda la vida. Y no se lo podía creer. Y era el que decía, cuando vuelva a la normalidad, ya, pero es que no va a volver la normalidad, porque tú ya no vas a tener, es que han dejado las oficinas de Madrid. 30 personas que trabajaban allí y en Lisboa otras 10 que van a estar esas 42 personas para siempre en su casa. Pues mira, por razones de tiempo, desafortunadamente me gustaría quedarme, pero incluso ya mi equipo logístico me quitó hasta el chat para que no siguiera haciendo las preguntas, con una gran cantidad de preguntas y efectivamente ya estamos pasados un poco. Entonces les quiero agradecer a ustedes muchísimo. Celebramos esta alianza a través de esta video.
y lo hacemos, digamos, público, y les decimos a todas las personas que quieran hoy conocer un poco más sobre los productos y sobre cómo manejamos todo este tema de salud mental, pues pueden contactarnos aquí a las direcciones que les hemos colocado. Pueden entrar también a nuestra página web y también tienen un celular a través del cual pueden contactarse con nuestra líder en todos los temas de comerciales. De tal manera pues que ahí ustedes pueden contactar y preguntarnos o solicitarnos lo que las empresas requieran. No tengan miedo, que hay productos para empresas pequeñas y para empresas grandes. Uno no puede pensar, y desde leer y desde NC Consulting, uno de los temas que tenemos claros es que esto no puede ser hecho solo para empresas grandes. Esto es hecho también para las empresas pequeñas, para que todos podamos trabajar de acuerdo a nuestras características y de acuerdo a lo que tenemos. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Cristina y Neus. Espero que pues el futuro sea muy bueno para nosotros dentro de esta alianza, pero sobre todo que el futuro sea muy bueno para las empresas y para los trabajadores del país y para la comunidad en general y la sociedad en general. Ustedes son españolas, pero han decidido venirse a Colombia, amar a Colombia, bueno, sobre todo Neus, y ojalá que algún colombiano las pueda mantener en Colombia por todo el tiempo que sea necesario hasta que estén muy, muy viejas ya. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, de verdad que mil gracias. Por todo este tiempo que nos han regalado, y ojalá que hayamos podido aportarles elementos importantes en su conocimiento y en su desarrollo como personas y en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad en otro de estos webinars que Leer Prevención ha querido organizar para todas las empresas y todos aquellos que quieran asistir a ella. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Gracias a todos. Miriam, gracias a todos.